Pulso Saludable, cuidando tu estilo y forma de vida. Un programa diseñado especialmente para ti que te ocupas de tu salud. Conduce Liliana Noble. Nueve de la noche con 1 minuto, 21 horas 2 minutos ya en esta Ciudad de México. Estamos transmitiendo completamente en vivo en este viernes 27 de marzo de 2020. Y antes de dar inicio a la información del día de hoy, quiero darle la más cordial bienvenida a un compañero periodista destacadísimo y un gran amigo. Él es periodista de salud del periódico El Tiempo, que es el principal medio de comunicación allá en Bogotá, en Colombia. Él ha ganado varios premios de periodismo y ha seguido desde el día 1 la pandemia de este nuevo coronavirus. Mi queridísimo Ronnie, gracias por tomar la llamada de Pulso Saludable. Muy buenas noches para ustedes allá en Bogotá. A toda la información que te podamos dar a ti y a toda tu audiencia. Muchas gracias, corazón. Yo te quisiera preguntar, ¿hace cuánto tiempo se detectó o se dio a conocer el primer caso allá en Colombia? Ya llevamos exactamente 3 semanas, desde el viernes 6 de marzo. Vimos en el medio de comunicación en el que trabajo la noticia del primer caso confirmado de coronavirus. Se trató en ese momento de una mujer que regresaba de Italia, un caso importado, por decirlo, que es la mayoría de los casos que se presentan hoy en Colombia. Claro. Pues ya llevamos 3 semanas de epidemia, como se dice aquí en el país. Claro, y a partir de ese momento hasta la fecha, ¿cuáles han sido las medidas restrictivas? Por ejemplo, acá nosotros ahora se le llama por Secretaría de Salud, que es el ministro de Salud de allá de tu país, la jornada de sana distancia, en donde la mayoría de la gente ya no está yendo a trabajar. Se exhorta a las personas que ya no se saludan de beso, de abrazo, que mantengan una distancia, y aquellos sospechosos, los que no tengan una dificultad de respirar o que no tengan fiebre importante, que entonces se queden en casa a pasar estos 30 o 40 días, justamente para evitar un pico importante y que se prolongue y esto pueda de alguna manera ser complicado para los servicios de salud en el país. ¿Ustedes qué están haciendo allá en Bogotá, Ronnie? Sí, en realidad las medidas en el país comenzaron antes de que se confirmara el primer caso, con intensas campañas educativas para concientizar sobre la importancia del lavado de manos, claro, también sobre el distanciamiento social, y luego se empezaron a introducir medidas un poco más restrictivas. Se cancelaron las clases, se cancelaron los vuelos y el ingreso de extranjeros al país. También se prohibió la circulación de personas mayores de 70 años por las calles, es decir, tenían que permanecer aisladas preventivamente, y desde el pasado martes empezó una cuarentena general nacional que se va a extender por 19 días hasta el próximo 13 de abril. En la capital, en específico en Bogotá, tuvimos un simulacro que empezó desde el pasado viernes, así que llevamos algunos días más. Y ese es el panorama. Esas son las principales medidas que ha tomado, digamos, el país, Colombia. Y en cuestión de números, ¿cómo están? Cuéntame cuáles son la cantidad de números de los pacientes ya bien identificados, de los casos sospechosos y evidentemente de las personas que hoy ya no están con nosotros. Sí, en este momento vamos para 600 personas contagiadas según cifras oficiales. Eso hay que dejarlo claro porque se sabe que la epidemia ya podría tener una circulación libre al interior del país, y eso habla solo de casos confirmados. Claro. En este momento se han presentado 6 muertes en Colombia, lo que pues da una tasa de letalidad bastante baja en comparación con otros países. Y la mayoría de los casos, casi más de la mitad de los casos, se concentran en Bogotá, en la capital del país. Claro, y estos fallecimientos han sido más en hombres que en mujeres, etcétera. ¿Tienen casos de niños? No, hasta el momento los fallecimientos se concentran en la población mayor de
de 60 años, que también ha sido, que paradójicamente ha sido como donde menos se ha concentrado la epidemia. La mayoría de los casos se concentran en el grupo de entre 20 y 59 años. Claro. Ahora yo también te quisiera preguntar, con la experiencia que tienes también en el tema de la salud, nos ha tocado estar en algunos congresos nacionales e internacionales y hemos compartido la información que nos ha ofrecido en ese momento la industria farmacéutica, pero con tu visión, esta visión que te caracteriza, Ronnie, siempre de esta agudez y esta forma tan analítica de ver, ¿tú crees que a consideración tuya en el gobierno, allá en tu país, se han hecho las cosas adecuadamente y se tiene fortalecido este sistema de salud del que tanto se habla a nivel mundial? Cada uno de los países siempre ha asumido su responsabilidad y sabemos que unos gobiernos tienen mejor servicio de salud que otros, pero hoy sin duda este tema del coronavirus ha rebasado a cualquier institución de salud, incluso en los países llamados potencias del mundo. Sí, lo importante y lo que la gente tiene que saber es que ningún país estaba preparado para esta emergencia. Eso es clave decirlo porque pues en realidad pone a prueba la capacidad real de los sistemas de salud. Sabemos que en nuestra región los sistemas de salud no son fuertes, la mayoría por una serie de fragilidades. En Colombia tenemos una cobertura universal, es decir, más del 95% de las personas tienen seguro de salud, incluidos la mitad de ellos cubiertos por el Estado. Claro. Pero sabemos que los hospitales y las clínicas no tienen tanta capacidad como otros países que hoy están viviendo la epidemia, es decir, Italia y España. Bien. En este momento lo que se espera es que, como se dice epidemiológicamente, se aplane la curva, es decir, que los casos no se concentren en poco tiempo, sino que se puedan extender con este tipo de medidas como la cuarentena en general a lo largo del tiempo, para que no acaparen los sistemas de salud. Así y todo, se prevé que para los próximos 3 meses podríamos tener a más o menos 17.000 personas en unidad de cuidados intensivos y aún así, en el mejor de los escenarios, a unas 60.000 personas para el próximo mes contagiadas con este nuevo coronavirus. Claro, sí, son más o menos las cifras que se manejan en algunos países, pero a diferencia, me atrevería a decir, de las regiones que estaban más cercanas a China, que pudiera ser estos países europeos, tardó un poco más en arribar este virus a las Américas, y eso le dio a los gobiernos justo esta pareciera oportuna ventana de tiempo para hacer que esta curva se mantenga lo menos pronunciada y, como bien mencionas, se pueda de alguna manera controlar, a lo mejor en un mayor tiempo que en Europa, pero con mejores resultados que los que ellos han tenido. La idea es esa. Nosotros en Latinoamérica tenemos esa ventana de tiempo, tenemos más o menos 2 meses largos para habernos preparado, para aprender también de las experiencias que tuvieron los países asiáticos y un poco más recientemente los países europeos. Así que sabemos qué hacer, sabemos que, por ejemplo, medidas restrictivas como la cuarentena general, como la cancelación de clases, de vuelos internacionales, tienen un efecto directo en la circulación del virus y en la transmisión del virus. Así que, como no tenemos sistemas de salud tan fuertes, el efecto debería ser proporcional y debería reducir el impacto que, así y todo, y eso hay que decirlo muy claro, va a ser muy grande sobre nuestros sistemas sanitarios. Claro. ¿Algo más, mi querido Ronnie, que consideres de importancia mencionar, y también decirle a la gente dónde te puede, porque ahora los medios de comunicación, gracias a las redes sociales, somos universales, ya no necesariamente tenemos que estar en la localidad donde surge la información, y sé que eres muy activo en redes sociales y la gente te puede seguir también para conocer la forma tan maravillosa que tienes de darnos a conocer la salud, los temas que ocupan en tu país. Sí, lo más importante, Liliana, es tener este tipo de intercambio de conocimientos, que
no solo a nivel sanitario son importantes, sino también informativos. Es bueno que se creen este tipo de contactos porque qué bueno que la gente que te sigue y la gente que también consume medios en Colombia sepa qué está pasando, digamos, en otros países y en otros hemisferios. Entonces, pues muy bien que pase esto y pues nada, básicamente la información que yo publico sale en el diario El Tiempo, @El Tiempo, en todas las redes sociales para las personas que quieran seguir la información de salud. ¿Cómo es que firmas tus notas para que la gente te pueda encontrar? Bueno, en Twitter aparece como @Ronnie Suárez, Ronnie con doble N e Y, e igualmente en Instagram. En Instagram. Muy bien. Ronnie, pues como siempre un placer platicar contigo, querido amigo. Espero pronto verte en Bogotá, te lo he prometido no sé cuántas veces, pero cumpliré. y si no, bueno, seguramente nos encontraremos en algún otro evento de la industria farmacéutica que tenga que ver con la salud. Y este es tu espacio. Cuando consideres que sea oportuno darnos a conocer información, por favor, házmelo saber de forma inmediata. Y también bien lo mencionas, es muy interesante. Se vale que hoy en día todos conozcamos qué está pasando en otras partes del mundo, porque evidentemente de pronto tenemos esta necesidad de viajar o incluso podemos tener amigos o familiares y es importante entender cuáles son las restricciones que va teniendo cada uno de los gobiernos para poder apoyarlos, y la forma de apoyarnos ahora es mandándonos besos cibernéticos. Bueno, pues vamos, beso cibernético para ti, Liliana. Muchas gracias, mi querido Ronnie. Te mando un abrazo. Muy buenas noches. Un gusto para ti, un saludo para tu audiencia. Chao. Gracias, chao. Ahí la voz de mi queridísimo Ronnie Suárez. Usted lo puede leer, lo puede buscar en la página del periódico El Tiempo, que es uno de los principales medios de comunicación allá en Bogotá, en Colombia. Qué bonito es Bogotá. Es una ciudad interesante. Tienen una de las mejores carreteras, bueno, más bien no carreteras, más bien pistas, ciclopistas. En algún momento, si usted busca por ahí desde hace ya algunos años, unos 3, 4 años más o menos, en las publicaciones de Pulso Saludable del 2006, y no vale la pena recordarle para que conozca que tuve oportunidad de estar allá y vea qué maravilla, la verdad, la ciclopista, yo la amé. Es interesante todo lo que hicieron allá en Bogotá, y la comida, por supuesto, deliciosa. Y vamos a otras cosas en lo que establecemos comunicación con nuestro siguiente invitado. Y como ya es costumbre, mi queridísima Vanessa Reyes Almaguer ya se encuentra lista también con la información en materia de salud del día de hoy. Vanessa, como siempre, un placer. Buenas noches. Adelante con tu reporte. La nota del día en Pulso Saludable. Hola, ¿qué tal, Liliana? Investigadores mexicanos usan cámaras termográficas de EVA para ayudar a la detección de síntomas de COVID-19. La tecnología incluida en los dispositivos termográficos de EVA ayuda a detectar diferencias de temperatura en el cuerpo humano, con mayor precisión que los termómetros digitales portátiles. La temperatura elevada es uno de los síntomas principales para detectar si una persona se encuentra en estado avanzado de infección. Derivado del contexto global de emergencia provocada por el virus COVID-19, que ha afectado a múltiples naciones, incluidas nuestro país, EVA, empresa de tecnología dedicada a la salud, ha decidido ofrecer su tecnología basada en escáner de identificación de diferencias de temperatura para empresas y organismos que puedan acceder a un método de detección posible de casos de la enfermedad. Reportó para Pulso Saludable, Vanessa Reyes. Gracias, mi querida Vanessa. Y antes de dar pie a nuestro siguiente invitado, le cuento que el total de casos confirmados ya de este COVID a nivel mundial ya suman 509,164. Los casos confirmados en los últimos 14 días son 377,205, que suman ya un 74%, y la tasa de mortalidad de letalidad global se sitúa en el 4.6. Ahora,
Los datos que se dieron a conocer esta noche en conferencia de prensa allá en Palacio Nacional hablan de 717 el total de casos confirmados. Ayer teníamos como 300, subió más o menos unos 200 casos. El total de casos sospechosos es de 2.475. El total de casos negativos de este COVID-19 es de 3.542 y desafortunadamente ya suman 12 las defunciones y hay un portador asintomático. Vamos a conocer un poquito al respecto también de esto. Y le quiero agradecer a la agencia Cuadrante, encabezada por Alejandro Luna, que también me hacen llegar esta información puntualmente. Gracias, chicos de Cuadrante. Vamos a otras cosas. Tenemos un invitado también muy especial, a quien yo quiero, admiro mucho. Creo que a todos mis invitados los quiero, los admiro. La verdad es que esta labor periodística desde hace más de 10 años en materia de salud en el periodismo me ha dejado grandes satisfacciones y he tenido la oportunidad de conocer gente valiosísima en el tema de la salud, de quienes he aprendido mucho. Y ya se encuentra en la línea telefónica el doctor Miguel Betancourt Cravioto. Él es pediatra, formado en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y doctor en Salud Pública de la Escuela Higiene y Medicina Tropical de la Universidad de Londres. Ha trabajado por más de una década en la Secretaría de Salud Federal, en donde coordinó, entre otras actividades, las estrategias nacionales de preparación y respuestas contra bioterrorismo, SARS y pandemia de la influenza. Actualmente es presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Doctor Betancourt, hasta que se me hizo, como diría Lucero, buenas noches. Lili, qué gusto saludarte y gracias por la invitación. Encantado de estar en Pulso Saludable como siempre. Gracias, doctor, sabe que lo queremos mucho. Por ahí sírvame un poquito de mensajero y dele todo mi cariño, admiración y respeto a Talía. Si se me olvidan los nombres, ya después me pasan la lista. A Sail, bueno, cuánta gente tan maravillosa ahí que conforman a la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Y yo le pedía en días pasados, doctor Betancourt, que pudiera colaborar con nosotros porque en este compromiso socialmente responsable de Pulso Saludable nos hemos dado a la tarea de hacer el llamado verificado con el hashtag verificado por Pulso Saludable y con base a las voces de los expertos ir dándole respuesta a tantas y tantas cuestiones que surgen hoy en día en redes sociales. Por ejemplo, hoy me llamaba mucho mi atención que platicaba con gente del Hospital Juárez de México y del área de toxicología y me decían ellos que hay gente que se ha dedicado a hacer gárgaras literal del vinagre del que se utiliza para la comida y esto daña muchísimo la mucosa con esta falsa o equivocada idea de que esto es preventivo del coronavirus y después llegan infectados o no infectados pero sí dañados o pueden llegar un poco intoxicados y creemos en Pulso Saludable que todos somos responsables y más cuando somos comunicadores de poderle ofertar a la gente información de calidad, por supuesto con ustedes los expertos. Pues sí, no, encantado. También tú sabes que así como Pulso Saludable, uno de los roles que tiene la Sociedad Mexicana de Salud Pública es precisamente el de colaborar y contribuir a difundir información confiable, oportuna. Cuidamos mucho que esté basada en la última evidencia científica, pero siempre de una manera entendible y comprensible para la gente y por supuesto útil para nuestros colegas saludistas. Perfecto. Doctor, ¿y qué le parece si damos inicio a las muchas preguntas que le tengo que hacer? Entre ellas, ¿es cierto que este gel antibacterial, del gel, alcohol gel, que le llaman ustedes los expertos, no elimina el coronavirus y solo irrita la piel y que es mejor usar directamente el pinol, hago comercial, en las manos? Mira, la respuesta es no. El gel antibacterial sí elimina el coronavirus. Pienso que la razón de esta confusión viene de que hemos estado insistiendo mucho en que lo mejor es el lavado de manos con agua y jabón. Claro. ¿Y por qué? Pues porque el virus básicamente lo que es un pedacito de material genético envuelto en proteínas y grasas, moléculas de grasa. Y lo mejor para romper las moléculas de grasa es el jabón. Entonces, cuando el virus está en nuestras manos y nosotros nos lavamos bien, enérgicamente, 20 segundos, en todas las superficies de la
abajo de las uñas, en las puntas de los dedos, etcétera, logramos destruir de manera muy bien el virus. Claro. Sin embargo, sí es recomendable que cuando no tenemos acceso a agua y jabón, podemos usar gel antibacterial, pero ojo, es muy importante, porque ahorita ya todo el mundo está vendiendo gel antibacterial por todos lados. Claro. Incluso hay recetas buenas para hacer gel antibacterial en casa, y ahí la recomendación nada más es cuidar que tenga al menos 70% de alcohol. El alcohol es eficaz en matar también al virus, tiene una función de desinfección. Entonces ahí la recomendación es nada más cuidar que cuando compramos o cuando producimos en casa sea con 70% de alcohol. Y por el contrario, el pinol vamos a hacer muchos comerciales, el Suavitel y el Maestro Limpio, claro, todos los productos de limpieza son útiles para superficies, pero esos sí son muy irritantes y muy dañinos para la piel. Máxime que la recomendación es que nos estemos lavando o desinfectando las manos constantemente. Cada vez si tenemos que salir y vamos en el transporte público, al bajarnos hay que desinfectarnos. Si vamos a hacer un pago, si usamos un elevador y apretamos los botones, si usamos un cajero automático, si le pagamos a una persona en la calle y nos da cambio, cada vez que hacemos eso, lavado de manos con agua y jabón o alcohol gel. Entonces, si usamos una solución limpiadora que está diseñada para superficies, pisos, etcétera, ahí sí nos vamos a irritar mucho la piel y va a salir peor. Claro. La siguiente pregunta, ¿debo beber mucha agua caliente, principalmente agua de Jamaica o de jengibre para eliminar el virus? Y me atrevería a preguntarle este tema de hacer gárgaras con cualquier solución que se considere séptica para arrasar con todo. No sé si pase lo mismo que cuando usamos antibióticos y se arrasa con toda la flora bacteriana o la microbiota, la buena y la mala, y eso nos vulnera a ser presa fácil de otras infecciones. Tal cual como lo estás describiendo, Lili. Realmente, para empezar, no sirve. Bien. ¿No? Porque para empezar, los virus no están en la superficie de nuestras células, no están en nuestras mucosas, están adentro de las células, porque los virus necesitan meterse a las células para reproducirse dentro de las células. Y utilizar agua con sal, agua caliente, té de lo que sea, vinagre, lo que hace es que daña nuestras mucosas y las defensas propias del organismo, como la saliva, el moco, las propias vellosidades que tienen las células en su superficie, son mecanismos de defensa para cuestiones como polvo, partículas, bacterias, virus también. Entonces, de entrada ya estamos eliminando nuestras propias defensas naturales y dañando la superficie de nuestras mucosas. Y tú lo decías también en la introducción, puede hacernos incluso propensos a infecciones. Por ejemplo, después de hacer gárgaras con vinagre, podemos estar vulnerables a infecciones por hongos, como el algodoncillo o también llamado cándida. Y esto también hace que nuestro organismo esté todavía más vulnerable a una infección como la del coronavirus. Entonces, definitivamente no hagan gárgaras, no sirven de nada. Lo importante es mantenernos bien hidratados con agua, ¿no? Muy bien. Punto. Las mascotas, el tema de las mascotas. Además de las mascotas, leí en alguna otra publicación que, por ejemplo, en Perú se ha hecho muerte masiva de los pobres murciélagos con esta falsa idea de que son los vectores, es decir, el transmisor número uno de este virus hacia los humanos. Y también en algún momento en Wuhan se empezó a creer que a través del pelaje de los pobres perritos se transmitía y se empezaron a hacer matanzas indiscriminadas. La realidad es que sí es cierto, los perritos nos pueden transmitir, pueden ser portadores asintomáticos y transmitirnos el virus y nosotros enfermar, doctor Betancourt. Se han hecho muchos estudios en mascotas, diferentes especies, perros, gatos, incluso reptiles, y no se ha encontrado evidencia de que nuestras mascotas lleven el coronavirus y nos lo puedan transmitir. Por ahí salió un reporte de un perro en el que pudieron aislar el coronavirus en Hong Kong. Pues esto fue una cosa anecdótica, no se ha podido encontrar en más mascotas. Claro. Y además es muy poco probable, ya bastante difícil es que el coronavirus haya brincado de la especie en donde se originó. Hoy no lo sabemos a ciencia cierta, se habla
habla de un mamífero que se parece al armadillo que se llama pangolín. Sí, el pangolín. Pudiera ser la especie de origen, no está confirmado esto, y entonces es difícil ya de por sí ese brinco que dio de la especie de origen al humano, como para que aparte ahora esté brincando también entre mascotas. Entonces la respuesta es no nos preocupemos por nuestras mascotas, no compren cubrebocas para mascotas, que también ese es otro tema, Claro. y no nos preocupemos ni nosotros transmitírselo a las mascotas, ni que las mascotas van a ser un riesgo para nosotros. Siguiente pregunta, doctor. Si recibo paquetes de otros países, ¿me puedo contagiar al momento de que llegue el señor de la paquetería del virus, del coronavirus? O incluso si lo abro y dentro del paquete, y no sé si de pronto vengan de otros países como de China o algo así, los seres humanos somos vulnerables. ¿De esta forma me puedo contagiar? ¿O puedo adquirir el virus? Es muy difícil. Por ahí hemos estado viendo reportes de cuánto puede llegar a vivir el virus en diferentes tipos de superficies. Sin embargo, en general es difícil que un virus sobreviva simplemente a la luz del sol. Claro. Entonces, digamos, los estudios que se han hecho de supervivencia del virus en plástico, en madera, en acero, en cobre, etcétera, pues habla en condiciones en general de estudio, de laboratorio, pero aquí hay muchos factores que afectan la supervivencia del virus: humedad, temperatura y luz solar. Simplemente con que si hay un escritorio con virus y yo abro la ventana y le da el sol, en cuestión de minutos ese virus va a morir. Habría que tener más preocupación por la persona que me está entregando el paquete, que me puede contagiar al momento de que me da la hojita, me presta su pluma y yo uso esa pluma para firmar. Bien. Ahí sí puede haber un contagio más que en el propio paquete. Muy bien, qué interesante para también tomar medidas preventivas al respecto, y no solamente en una entrega de un paquete que venga de otro país, sino de la entrega de los alimentos, por ejemplo, ¿no? Exacto, incluso ahorita vemos cómo muchas de las empresas que reparten alimentos a domicilio están haciendo lo que se llama entrega sin contacto, en donde vienen todas unas instrucciones, en donde, por ejemplo, en las aplicaciones de prepago, tú ya tienes pagado el alimento, entonces van, te lo dejan en la puerta, te tocan el timbre y te dicen ahí está ya. Claro. Entonces es parte de esto. Muy bien. Doctor, ¿es cierto también que la vacuna de la influenza y ahora la vacuna tan necesaria de este sarampión, que también ya es un brote interesante e importante en nuestro país, las dos juntas, puestas en diferente tiempo, en cronología, las dos son tan poderosas que pueden hacer un escudo protector de coronavirus? Desafortunadamente no, Lili. Las vacunas son específicas, muy específicas. Una vacuna contra el sarampión protege contra el sarampión. Una vacuna contra la influenza protege contra la influenza. Puede haber ciertas reacciones cruzadas, pero entre, digamos, influenza de una temporada con la influenza de la siguiente temporada. Claro. Pero no entre familias diferentes de virus. Entonces, sería maravilloso que una vacuna de estas que ya hoy aplicamos nos protegiera contra esta enfermedad, pero la respuesta es no. Hasta que no haya una vacuna específica contra el SARS-CoV-2, que es el nombre del virus que provoca el COVID-19, no vamos a tener una protección de ninguna otra vacuna. Debemos estar tranquilos porque esta enfermedad no la adquieren los niños, a ellos no les va a pasar nada, son portadores asintomáticos. ¿Los portadores asintomáticos existen? Mira, esta es una pregunta muy importante que deriva del hecho de que la gran mayoría de las personas que tuvieron enfermedad grave y fallecieron en las primeras etapas del brote, sobre todo en China, fueron personas de edad adulta o incluso adultos mayores. Sin embargo, esto no quiere decir que a los niños no les dé. En general, a los niños, igual que al resto de la población, más o menos al 70% de toda la población, nos infectamos o somos susceptibles de infectarnos. De esos, más o menos un 20 a 30% son los que van a desarrollar algún síntoma, que puede ir desde síntomas equivalentes a un catarro, a una gripa común, o los cuadros ya más graves de neumonía, por ejemplo. Entonces, sí se ha visto que los niños presentan en su mayoría cuadros más leves. Razón de esto aún no lo conocemos. Se habla desde cuestiones moleculares, de receptores celulares,
Bien. Entonces, la realidad, y aquí el mensaje importante, Lili, es que todos somos susceptibles tanto de infectarnos como de enfermarnos, como de padecer cuadros graves y de fallecer. Entonces, todos debemos de tener mucho cuidado y mucha precaución para evitar el contagio. ¿Cuándo se debe realizar la prueba a alguien? Y si da positivo, ¿qué tiene que hacer? Bueno, en este momento las indicaciones que da la Secretaría de Salud son que una persona que tiene cuadro de catarro, digamos los síntomas leves, que pueden ser fiebre, dolor de cabeza, dolor de músculos y articulaciones o malestar general, si no pertenece a los grupos de riesgo, es decir, mayores de 55 años, enfermos crónicos de diabetes, hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, inmunodeficiencias, si no pertenece a un grupo de estos y si los síntomas son leves, se debe de quedar en casa. Hay líneas a las que puede llamar para pedir ayuda, para pedir orientación, pero quedarnos en casa. Habitualmente cuando tenemos una gripa no corremos al centro de salud. En este caso debemos de hacer lo mismo. Cuando una persona pertenece a estos grupos de riesgo y presenta los síntomas de gripa, o una persona que no pertenece a los grupos de riesgo y tiene síntomas más graves, ¿a qué me refiero? Dificultad para respirar, respiración agitada, fiebre de más de 39 grados que no se baja con medicamentos, entonces sí es recomendable ir a un servicio de urgencias. Y hoy se está empezando a activar lo que se llama vigilancia centinela, que es lo que se hace en la temporada de influenza. Aquí se muestrea al 10% de los casos no complicados que se presentan en las unidades que pertenecen a esta red de vigilancia centinela, y a todos los casos graves que requieren hospitalización también se les muestrea. Ojo, esto es bien importante. El que me hagan una prueba o no cambia la forma de tratamiento. ¿Esto qué significa? Hoy no tenemos un tratamiento específico para la enfermedad. Hoy el tratamiento es el tratamiento genérico para un cuadro de vías respiratorias, ya sea leve, moderado o grave. Y si yo tengo el diagnóstico de confirmación o no va a cambiar, no me van a dar medicamentos distintos. Entonces, la gente debe de entender esto para que no se preocupe si le hacen o no le hacen la prueba. Si requiere tratamiento médico de especialidad o tratamiento de atención crítica de terapia intensiva, se lo van a dar independientemente de la prueba o no. Esto es bien importante, Lili, por favor. Muy bien, qué bueno que nos hace esta observación, porque de pronto empieza este tema de la psicosis, de alguna manera, por llamarlo así, si me lo permitan, y espero que nadie se ofenda, pero estamos todos en una crisis emocional en donde nos está ocurriendo algo muchísimo más complejo que lo que vivimos hace 11 años con el H1N1, cuando aún el brote ocurrió justamente en el país, ¿no? Correcto. Bien, la siguiente pregunta, doctor. ¿Los hombres son más propensos a este virus que las mujeres? Y ahí el factor hormonal, esta protección de estrógenos y la testosterona de ustedes, los caballeros, ¿ayuda a las mujeres o cómo funciona? No, hay por ahí algunas estadísticas que nos hablan de que hay cierto número mayor de hombres que de mujeres con la enfermedad. Lo que parece que está ocurriendo más que otra cosa es lo que se llama exposición por actividad o exposición por actividad ya sea laboral o actividad de la vida cotidiana en general. Los hombres en algunas sociedades tienden a salir más a la calle que las mujeres. También los hombres tienden a tener tendemos a tener menos preocupación y desechamos las recomendaciones y decimos a mí no me va a pasar, esto solo es una gripa y no hay por qué preocuparse. Entonces esto nos lleva a exponernos más al contagio que las mujeres, pero no hay ninguna razón biológica y no hay ninguna evidencia en ningún país del mundo de que los hombres seamos más propensos a la enfermedad que las mujeres. Y aquí quiero aprovechar también algo. Los datos que están saliendo de la Secretaría de Salud y de algunas otras fuentes aquí en México, claro, con respecto a los grupos de edad más afectados, estamos viendo que en nuestro país hay una cantidad importante de personas entre 40 y
45 años, que no es lo que se ve, por ejemplo, en Europa o en Asia, que están teniendo cuadros graves de enfermedad. Entonces, esto nada más para reforzar lo que decía yo hace rato, todos somos susceptibles y todos podemos tener enfermedad grave, y por lo tanto la medida es aislamiento y evitar el contagio. Claro, y si a eso le aunamos que a diferencia de otros países, aunque también en otras partes del mundo hay obesidad, diabetes, hipertensión, aquí en nuestro país sabemos que somos en mayoría una sociedad de gente enferma, ¿no? A veces cuesta un poco de trabajo mencionarlo, pero es la realidad, y el sistema inmune está repartido en cuidar a este individuo de la obesidad, de la hipertensión, de la diabetes, de innumerables circunstancias, y si a eso le agregas algo más y que es poderoso como un virus llamado COVID, la situación siempre se hace más compleja, ¿no? Totalmente de acuerdo. Doctor, y finalmente, ¿es cierto que el coronavirus se cura con la bendita marihuana? Porque bueno, ya todo lo quieren curar con esta hierba. Bueno, mira, yo no he visto ningún reporte científico que hable en este sentido. No entendería yo, desde el punto de vista farmacológico o infectológico, el cómo podría la marihuana curar una infección viral por coronavirus. Y además, déjame decirte ahí mi postura personal, es la marihuana no le hace bien a nadie, al contrario, causa daños mentales graves, claro, y además es una droga de inicio para otras drogas más graves. Entonces, desde mi perspectiva, nada sale bueno de consumir marihuana. Y mire, doctor, usted y yo pienso exactamente igual que usted, y yo le aprendo mucho a usted, pero la realidad es que yo en lo particular me cuesta mucho trabajo, y más cuando escucho a los expertos en hablar científicamente sobre esto. Finalmente es algo que lejos de beneficiar, pudiera ser la entrada, la puerta de bienvenida a cosas mucho más graves que la simple marihuana, por llamarlo de alguna manera. Y finalmente, doctor, me está escribiendo alguien a través de el correo electrónico y me preguntan cómo se debe de cuidar en este momento una mujer embarazada. Se ha hablado mucho de que este tipo de población también es una población un poco más vulnerable que el común denominador. Mira, esta es una pregunta muy buena, y gracias por la persona que lo hace. No hay ninguna evidencia de ningún país ya afectado por la epidemia de que las mujeres embarazadas estén en mayor riesgo de infectarse, de presentar enfermedad grave o incluso de fallecer, a diferencia de lo que pasa con la influenza. La influenza sí afecta más, o uno de los grupos vulnerables son las mujeres embarazadas. Sin embargo, creo que dada la relevancia de la mujer embarazada, del producto que está en gestación a nivel social y a nivel emocional, creo que debemos de tomarlas como si fueran un grupo de riesgo, y simplemente la recomendación para todos es aislamiento, no salgan de casa, no se expongan, mucha higiene, y con eso seguramente estarán bien. Muy bien, doctor, ¿algo más que considere de importancia mencionar? Sí, la Sociedad Mexicana de Salud Pública somos más de 3.500 expertos de todas las disciplinas y áreas del conocimiento que nos dedicamos a la salud pública. Estamos trabajando activamente para tener información confiable, oportuna, que puede utilizar la población. Los invito entonces a que visiten nuestra página www.smsp.org.mx, y en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, como Salud Pública o Sociedad Mexicana de Salud Pública, y ahí van a encontrar un minisitio en donde tenemos mucha información. Tenemos la información actualizada de la Secretaría de Salud, y sobre todo información que está avalada por autoridades científicas, pero que le puede ser útil a la población en general. Doctor, pues le agradezco enormemente haber participado con nosotros en esta noche, y seguramente le daré lata más o menos como en una semana, porque se siguen acumulando las preguntas y ustedes, los expertos, creo que son los más indicados para darle respuestas veraces a la población. Encantado, Lili, con mucho gusto, y estamos siempre a la orden. Muchas gracias, le mando un abrazo a través del Facebook cibernético, libre de bichos, de bacterias, de todo lo que sea posible, y otro para su esposa tan cálida y a sus pequeños. Gracias, doctor, muy buena noche. Igualmente, felicidades.
Gracias. Ahí la voz en esta noche del doctor Miguel Betancourt Cravioto. Le decía yo, él es pediatra formado en el Hospital Infantil de México Federico Gómez y doctor en Salud Pública de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de la Universidad de Londres. Además, trabajó por más de una década en la Secretaría de Salud Federal, en donde coordinó, entre otras actividades, las estrategias nacionales de preparación y respuesta contra bioterrorismo, SARS y pandemia de la influenza. Actualmente él es el presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Con esta información me toca despedirme, no sin antes recordarle que mañana tenemos una transmisión también importante. Vamos a platicar con nuestra queridísima Arely Carmona de San Canito y Gato Stones, que nos va a platicar cómo podemos contribuir a hacer diversas actividades con nuestras mascotas ahora que tenemos un poco más de tiempo, qué hacer para salir y estar bien protegidos, y un poco más sobre todos estos mitos y realidades en relación al COVID y las mascotas, principalmente perros y gatos. Soy Liliana Noble Alemán, tengo una excelente noche, cuídese y lávese bien las manos. Adiós, gracias Ricardo.